¿Alguna vez te has preguntado cómo Airbnb pasó de ser una idea loca de alquilar colchones inflables a convertirse en un gigante de 47.000 millones de dólares? ¿O cómo Dropbox logró 4 millones de usuarios en solo 15 meses sin gastar un céntimo en publicidad? La respuesta está en el growth hacking, pero ojo, porque lo que para unos es una estrategia brillante, para otros puede ser un dolor de cabeza legal. Hoy vamos a adentrarnos en este fascinante mundo del growth hacking y sus implicaciones legales. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy podría ser la diferencia entre tener el próximo unicornio o una demanda millonaria. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a Mil Exterior. El growth hacking no es magia, aunque a veces lo parezca, es una metodología del marketing y desarrollo de negocio que, lo que busca es el crecimiento rápido y exponencial de una empresa. Lo interesante es que utiliza técnicas innovadoras y de bajo coste, siempre o casi siempre dentro del marco legal. Pero no nos engañemos, el growth hacking es como caminar por la cuerda floja del éxito empresarial. Un paso en falso y puedes acabar en el lado oscuro de la ley. Por eso hoy vamos a explorar cómo puedes aprovechar esta poderosa herramienta sin poner en riesgo tu startup. Vamos a desgranar qué es exactamente el growth hacking, que no es solo una estrategia de marketing más, es una filosofía, una forma de pensar que pone el crecimiento en el centro de todas las decisiones de la empresa. El growth hacking se basa en 3 pilares fundamentales. Experimentación rápida. Se trata de probar constantemente nuevas ideas, medir los resultados, ajustarlos en función de lo que funciona y lo que no funciona. Creatividad. Evidentemente, busca soluciones innovadoras y no convencionales para impulsar el crecimiento. Y luego la tercera pata es el análisis de datos. Utiliza la información para tomar decisiones informadas y optimizar las estrategias. Lo que distingue al growth hacking de otras estrategias de marketing es su enfoque obsesivo en el crecimiento. Cada acción, cada decisión está diseñada para aumentar la base de usuarios o clientes de la forma más rápida y eficiente posible. Pero aquí es donde entra el aspecto legal, porque en la búsqueda de ese crecimiento rápido, algunas empresas han cruzado líneas éticas y legales que pueden ser más o menos discutibles. Y eso, amigos, puede salir muy caro. Ahora vamos a profundizar en algunos aspectos técnicos del growth hacking y sus implicaciones legales. Empecemos con el scraping de datos. El web scraping es una técnica para extraer datos de sitios web de forma automatizada. Es como tener un robot que visita páginas web y copia la información que le interesa. Muchas startups lo usan para recopilar datos de la competencia o de potenciales clientes. Pero cuidado, porque legalmente es un terreno resbaladizo. En la Unión Europea, una directiva del 2019 da cierta legitimidad a la minería de datos, pero para fines de investigación. En general, el scraping de datos públicos no es ilegal, pero su legalidad dependerá de varios factores, como el tipo de datos recopilados, el propósito del scraping, el respeto de los derechos de autor y el cumplimiento con lo que es la normativa de protección de datos personales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de LinkedIn contra HiQ Labs, que es una importante precedente legal sobre el web scraping de datos públicos. HiQ Labs utilizaba scraping para recopilar información de perfiles públicos de LinkedIn y ofrecer servicios de análisis de recursos humanos. LinkedIn les envía una carta de cese y desistimiento, que es un típico instrumento de decir, oye, hasta aquí, si ahora paras, pues bien, si continúas te voy a demandar. Pero HiQ a su vez rechazó este ultimátum y a su vez presentó una demanda contra LinkedIn por considerar que era perfectamente legal lo que hacía y que no podía impedirle hacer este tipo de praxis o de actividad a HiQ. Inicialmente en el 2019 un tribunal falló a favor de HiQ, pero tras apelaciones y nuevos juicios, en 2022 se determinó que HiQ había violado el acuerdo de usuarios de LinkedIn, lo que llevó a las partes a alcanzar un acuerdo extrajudicial. Otra técnica de growth hacking la tenemos en los programas de referidos. El ejemplo de Dropbox es un clásico de programa de referidos. ¿Qué hicieron? Pues implementaron una estrategia que les permitió crecer de 100.000 a 4 millones de usuarios en solo 15 meses.
¿Cómo lo hicieron? Pues bien, ofrecían un espacio de almacenamiento adicional gratis tanto a los usuarios que invitaban a nuevos miembros como a los invitados. El proceso de invitación era extremadamente sencillo e integrado directamente con la interfaz del producto. Además, crearon un vídeo explicativo que se hizo viral y una página de espera que generaba expectativas y fomentaba las invitaciones. Pues bien, la estrategia fue un éxito brutal porque aprovechaba el deseo natural de las personas de obtener más espacio gratis y al mismo tiempo creaba un efecto de red que expandía rápidamente la base de usuarios. Lo mejor de todo, pues que esta táctica era completamente legal y ética. Pero bueno, hay que tener cuidado porque en algunos países los programas de referidos pueden considerarse en ciertas circunstancias esquemas piramidales si no están estructurados correctamente. En España tenemos la ley de competencia desleal que prohíbe la venta de las ventas piramidales, ¿vale? Entonces, ojo, aunque la técnica de Dropbox en España no podría considerarse piramidal, bueno, pues en otros sitios habría que verlo y sabemos que hoy en día las startups, las empresas, trabajan siempre cada vez más en ambientes híbridos entendido de que no solo en una jurisdicción, España, sino en varias. Entonces, aunque el programa de referidos es fundamental asegurar también de que se cumpla con las leyes de protección de datos. ¿Vale? Y esto sí que aplicaría en España. No puedes simplemente enviar invitaciones a todos los contactos de un usuario sin su consentimiento explícito. Podrías tener un problema. Otro típico caso de growth hacking es el de comprar seguidores o likes para las propias redes sociales, para parecer que se tiene una cuenta más viral de lo que realmente es. Esto a menudo viola los términos de servicio de la mayoría de las plataformas y puede considerarse publicidad engañosa. En España, la Ley General de Publicidad prohíbe la publicidad engañosa y poco transparente, y las sanciones pueden ser significativas. Por otro lado, si un influencer se propone con cierto caché o tarifas a las empresas para promocionar sus marcas, puede provocar la nulidad del acuerdo por vicio en el consentimiento, pues la marca, si contrató al influencer y lo hizo por un cierto precio, lo hizo basándose en datos falsos. Ojo con esto. Luego tenemos el A/B testing y personalización, que es otra técnica de growth hacking. Pues el A/B testing consiste en comparar dos versiones de una página web o app para ver cuál funciona mejor. Se crean dos versiones, así es, la A y la B, de una página o de un elemento cambiando solo una variable. Se divide el tráfico entre estas dos versiones, se mide qué versión consigue mejor los objetivos, más clics, más conversiones, lo que sea, y se implementa la versión ganadora. Este proceso se repite continuamente con otras variables. Esta técnica permite optimizar basándose en datos reales de los usuarios y no en suposiciones. Sin embargo, el A/B testing y la personalización excesiva pueden rozar límites éticos y legales. Se entenderá mejor con un ejemplo concreto. En 2018, Facebook, hoy Meta, fue demandado por permitir que los anunciantes pudieran excluir a ciertos grupos demográficos de ver anuncios de viviendas, empleo y crédito. Esto violaba las leyes de derechos civiles en Estados Unidos. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos establece restricciones sobre la forma de tomar decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles. En la mayoría de los casos es necesario obtener el consentimiento de los usuarios y ofrecer la opción de no participar en estas prácticas. Más ejemplos de growth hacking y de personalización de datos. Otra vez aquí tenemos a Facebook como special guest, que se lleva la palma de creatividad y de meterse en jardines. Hola Mark. Me refiero al caso Facebook y Cambridge Analytica. En 2018 se descubrió que Cambridge Analytica, una consultora política, había obtenido datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito. Lo hicieron a través de una aplicación de pruebas de personalidad, This Is My Life, que no solo recolectaba datos de quienes la usaban, sino también de sus amigos en Facebook. Estos datos se utilizaron para crear perfiles psicográficos detallados y dirigidos a una publicidad política personalizada, influenciando potencialmente en procesos electorales. Cuando se descubrió, Facebook tuvo que enfrentar una crisis de confianza importantísima, investigaciones gubernamentales y multas multimillonarias, que acabó con una sanción de $5.000 millones, que se dice rápido, que le impuso la Comisión Federal de Comercio, y un acuerdo en 2022 de pago de $725 millones a los afectados para zanjar la demanda colectiva que habían incoado.
por el uso inconsentido de estos datos de más de 87 millones de usuarios. Casi nada. Otro clásico del growth hacking lo encontramos en el caso de Airbnb con Craigslist. ¿Qué hizo Airbnb? Pues bien, en sus inicios lo que hizo fue desarrollar una herramienta que permitía a sus usuarios publicar automáticamente sus anuncios en Craigslist con un solo clic. Cuando un anfitrión creaba un listado en Airbnb, se le ofrecía la opción de publicarlo también en Craigslist. Esta herramienta rellenaba automáticamente el formulario y añadía un enlace de vuelta al listado de Airbnb. Los anuncios en Craigslist se veían más atractivos que los normales, con mejores fotos y descripciones pues más molonas, ¿no? Porque la web de Craigslist, súper famosa por ese entonces, no brillaba justamente por su estética, siendo más bien funcional que otra cosa. Mientras que Airbnb, bueno, ¿qué os voy a contar? La conocemos todos, y si algo cuida es la estética. Pues bueno, esta estrategia permitió a Airbnb obtener una enorme exposición a la base de usuarios de Craigslist, redirigiendo a sus usuarios a Airbnb, donde encontraban una experiencia de usuario superior. ¿Resultado? Bueno, pues que Airbnb creció rápidamente sin gastar en publicidad tradicional. Esta práctica pues rozaba los límites de los términos de servicio de Craigslist y aunque no era técnicamente ilegal, planteaba cuestiones éticas sobre el uso de plataformas de terceros. Craigslist tomó medidas en el asunto y bloqueó este tipo de estrategias, pero por entonces Airbnb ya había logrado su objetivo de crecer exponencialmente en poco tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues para tomar nota. Luego hay un caso especialmente turbio de growth hacking que lo podemos ver en el caso de Uber y su Greyball. Uber desarrolló esta herramienta llamada Greyball para evadir a las autoridades en ciudades donde el servicio no estaba autorizado. La app identificaba a posibles funcionarios del gobierno y les mostraba una versión falsa de la app de Uber con coches fantasma. Esto permitía a Uber operar en zonas grises legales y evitar ser detectados por reguladores. Cuando se descubrió en 2017, Uber sufrió en sus carnes investigaciones en múltiples países y ciudades. La compañía tuvo que abandonar, obviamente, esta práctica y tuvo daños significativos a su reputación. Bueno, pues ahora que hemos visto estos casos, tenemos más claro los riesgos que pueden correrse al implementar estrategias de growth hacking que, bueno, pues pueden tener una distinta suerte. Vamos a ver qué riesgos puede haber. Pues tenemos el riesgo de violar normas de privacidad y protección de datos. Este es probablemente el riesgo más significativo. El caso de Cambridge Analytica y Facebook es un ejemplo extremo, pero ilustra perfectamente este tipo de riesgo. Luego tenemos el riesgo de competencia desleal. Algunas estrategias de growth hacking pueden cruzar la línea roja y significar un comportamiento de competencia desleal. El caso de Uber y Greyball es un clarísimo ejemplo. También podemos tener el riesgo de hacer publicidad engañosa y poco transparente, porque buscando un crecimiento rápido, algunas startups pueden caer en la tentación de exagerar sus afirmaciones o usar tácticas de marketing engañosas. Esto no solo es éticamente cuestionable, sino que también puede resultar en sanciones legales. Por otro lado, también tenemos los riesgos de violar o incumplir los términos de servicio, ya que muchas estrategias de growth hacking implican el uso creativo de plataformas de terceros. Pero es importante asegurarse de que estas estrategias no violen los términos de servicio de estas plataformas. Por ejemplo, la estrategia de Airbnb con Craigslist es un buen ejemplo de cómo estas tácticas pueden rozar los límites de lo aceptable. Ten en cuenta que, aunque violar los términos de servicio puede no ser ilegal per se, puede resultar en la terminación de tu cuenta y potencialmente en acciones legales. Por último, y relacionado con lo anterior, no podemos obviar los riesgos reputacionales. Incluso si una estrategia de growth hacking es técnicamente legal, puede dañar la reputación de tu empresa si se percibe como poco ética o invasiva. Recuerda, el crecimiento rápido mola, pero no debe conseguirse a expensas de la integridad de tu empresa o la confianza de tus usuarios. Un escándalo legal o ético puede destruir en días lo que has tardado años en construir. Bueno, y como resumen, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues que el growth hacking es una herramienta poderosa para el crecimiento rápido, pero debe implementarse con cuidado. La privacidad de los usuarios y el respeto de las leyes de protección de datos debe ser una prioridad absoluta. Debes asegurarte de que tus estrategias de crecimiento no deriven en comportamiento de competencia desleal o publicidad engañosa.
Cumple siempre con los términos de servicio de las plataformas que utilizas. Piensa en el impacto a largo plazo de tus estrategias, no solo en el crecimiento inmediato. Así que, antes de implementar cualquier estrategia de growth hacking, hazte estas preguntas. ¿Es ético? ¿Cómo reaccionarían nuestros usuarios si conocieran esta estrategia? ¿Estamos siendo completamente transparentes? Si puedes responder positivamente a todas estas preguntas, entonces estás en el camino correcto. Bueno, espero que este vídeo te haya resultado útil. Si tienes alguna pregunta o hay algún tema específico que te gustaría que tratara en futuros vídeos, no dudes en dejarlo en los comentarios. Vuelve cuando quieras a Milexterier, donde seguiremos analizando temas de interés.